prensa internacional, bienvenidos a Palacio de Gobierno. Este es el Palacio Quemado, que tiene mucha historia porque de aquí salieron las primeras revoluciones democráticas, o sea que están en un lugar importante de la historia de nuestro país. Quiero dar la bienvenida a todos los periodistas de la prensa internacional. Es necesario que podamos tomar contacto, vamos a estar amplios a todas las consultas, la apertura también y por supuesto quiero hacer una invitación para la 1 de la tarde donde va a hablar la canciller Karen Longarik sobre algunos temas relacionados con otros países, las relaciones con otros países y las conversaciones que ya se han tenido. Sean bienvenidos, están en su casa. Les presento a la presidenta Yanine Áñez, quien en este momento les va a dar la bienvenida, va a hacer uso de la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días a los señores ministros, a las señoras ministras. Buenos días a todos ustedes que hacen ese trabajo de llevar la información de manera internacional. Bienvenidos a Bolivia en algunos casos, bienvenidos a Palacio Quemado en otros. Para nosotros es una satisfacción poder comunicarnos con el mundo exterior para que sepan qué es lo que está sucediendo en Bolivia, para que sepan cuáles son los objetivos fundamentales que tiene este gobierno de transición y las necesidades más urgentes que nos ha motivado a nosotros a asumir esta responsabilidad enorme, difícil, con muchos conflictos, con mucha confrontación entre bolivianos que nosotros queremos superar. Este gobierno, quiero que ustedes sepan, y espero que en lo sucesivo también sea así, no es un gobierno que procure venganza, no es un gobierno que tenga intenciones revanchistas. Creo que hemos pasado situaciones desafortunadas durante muchos años, siendo de que este es un Estado de Derecho. Sin embargo, ustedes comprenderán el reclamo natural, porque cuando estamos en un Estado de Derecho no tiene que haber restricciones a la libertad de expresión, restricciones a la libertad de prensa, restricciones al derecho que tenemos a pensar diferente y lo que es peor, restricciones a nuestros derechos ciudadanos. Eso no tiene que haber en un Estado de Derecho y creo que eso es lo que marca la diferencia de un Estado autoritario. Muchas veces hay manipulación en la interpretación y se conforma un gobierno con las formalidades de toda la institucionalidad democrática, pero en la realidad lo sentimos, no todos por supuesto porque hay un sector muy privilegiado, lo sentimos que nuestros derechos individuales han sido coartados. Y esto ha sido de una manera progresiva. Y esa ha sido la reacción que ha tenido nuestro país. De experiencias ajenas siempre uno tiene que aprender. Y si en otros países están peor que nosotros, y si nosotros tenemos la oportunidad o la opción de no permitir avanzar a un autoritarismo, creo de que las condiciones nos los permiten y eso es lo que ha motivado a Bolivia, a los bolivianos, a autoconvocarnos a las calles, a reclamar por libertad, a reclamar por democracia, a reclamar por el respeto a nuestro voto en las urnas. Yo espero que tengamos el tiempo suficiente y la madurez suficiente
como para llevar adelante lo más pronto posible, primero, la elección de autoridades, administradores de procesos electorales que sean transparentes, con personalidades reconocidas, capaces, con méritos, el cual demuestren a la ciudadanía boliviana que ellos van a hacer las cosas bien, que no va a haber desconfianza de ese irrespeto al voto ciudadano, que no va a haber manipulación en la información de los resultados de un proceso electoral. El país ahora demanda paz, el país ahora demanda elecciones justas, transparentes, y este gobierno de transición ha hecho ese compromiso. Por eso nos atrevimos a llevar adelante, a ejercer nuestro derecho constitucional ante la ausencia de autoridad, ante la ausencia de Estado. No podíamos mirar indiferentes lo que estaba sucediendo en el país mientras había vandalismos, asesinatos, terror en las calles. Esa era una responsabilidad que en su momento tuvimos que asumir como parlamentarios con toda la buena fe, insistiendo en que este no va a ser un gobierno de revanchas ni de venganzas, pero sí teníamos que hacerlo, con todo su costo también. Pero la mayoría de los bolivianos queremos transparencia, queremos gobernantes elegidos por nosotros mismos, exigimos respeto y queremos vivir también en libertad y en democracia. Eso es lo que ha motivado que tomemos esa decisión a una indolencia en su momento oficialista que estaba viendo cómo se caía el país, cómo se destrozaban las calles, cómo se atemorizaba a nuestra gente, cómo se aplicaba el terror en la calle. No haber hecho nada, creo, de que era lo más irresponsable que hubiéramos podido hacer. Y nos atrevimos a hacerlo, y con la bendición de Dios y por el bien de los bolivianos vamos a llegar a unas elecciones, a lanzar una convocatoria de elecciones, y los bolivianos tendrán la oportunidad de elegir. Bien, de esta manera ha iniciado esta reunión tan importante que lleva adelante la presidenta del Estado Plurinacional, Yanine Áñez, junto con los medios de comunicación internacional que, reiteramos, se encuentran en el país para reflejar lo que acontece en esta coyuntura. Con este informe retornamos a este estudios. El presidente electo de la Argentina, Alberto Fernández, calificó a su gobierno de golpe de Estado. Dijo que incluso está dispuesto a recibir a Evo Morales a partir del 11 de diciembre. ¿Qué es lo que piensa usted de esto? Lo que yo creo es que él no tiene la información correcta, porque aquí el golpe de Estado lo sufrimos los bolivianos el 20 de octubre. El 20 de octubre hubieron unas elecciones descaradamente fraudulentas, y para ponerle un poco de validez, el expresidente Evo Morales lo que hizo fue llamar a una auditoría internacional que lo hizo la OEA, y que antes de aquello ya habían informes, denuncias de todo lo que se había hecho manipulando los resultados de ese proceso eleccionario. Entonces yo creo que lo que se tiene que hacer es recibir la información correcta y verificar de que no fue una decisión de unos parlamentarios. El presidente electo de Argentina tiene que saber de que nosotros en el Parlamento somos una minoría absoluta en contra de 2/3 del movimiento al socialismo, pero que esto fue una demanda ciudadana. No fuimos los políticos los que encabezamos las manifestaciones en las calles, fue la sociedad civil reclamando el respeto al voto, y lo puede corroborar los resultados de esa auditoría que él mismo
pidió que se realice y de la cual nosotros también teníamos desconfianza. Pero los resultados fueron adversos y lo más manipulador que está haciendo ahora el expresidente Morales es querer convencer a la comunidad internacional que se trató de un golpe, cuando el golpe lo hemos sufrido los bolivianos en muchas oportunidades. El 21 de febrero fue una experiencia totalmente desafortunada e irrespetuosa para los bolivianos cuando el expresidente Morales preguntaba si estábamos dispuestos a cambiar un artículo de la Constitución que le permitiera a él poder elegirse de manera indefinida, y los bolivianos decidimos decirle que no puede, que la alternancia en el poder es democrática, que teníamos derecho a tener nuevos gobernantes. Y el expresidente Morales, por encima de eso, impuso el deseo de prorrogarse en el poder. A eso tenemos que sumarle también el tema del 20 de octubre, que fue un fraude descarado, y la reacción del pueblo boliviano fue la que ustedes vieron: salir a las calles y reclamar el derecho al voto. Lo que nosotros como políticos y como parlamentarios hemos hecho por el mandato constitucional es asumir la responsabilidad y hacer lo que el pueblo boliviano demanda. Golpe de Estado le dio a la democracia a Evo Morales cuando cooptó la institucionalidad democrática, cuando no respetaba la independencia de poderes, cuando el poder ejecutivo era el que daba las órdenes al resto de los poderes del Estado, y cuando ninguna institución a nosotros nos garantizaba que se iba a actuar de acuerdo a la norma, de acuerdo a la ley. Y eso provocó de que haya un hartazgo en la población y que nos atrevimos a salir a la calle con todas sus consecuencias, a reclamar el derecho al voto y sobre todo a reclamar el derecho de vivir en libertad y en democracia. Por favor, colega de México. Preguntarle, señora presidenta, si usted va a presentar al Gobierno de México embajadores. Próximamente usted va a enviar embajadores al Gobierno de México, y si tiene previsto platicar con el presidente Andrés Manuel. No hemos tomado esa previsión de tener las conversaciones. Entiendo de que ellos hablan el mismo idioma por la ideología que llevan adelante. Y quiero hacer una precisión porque creo que en su momento ha habido alguna mala interpretación por una entrevista que estuve con un periodista mexicano cuando yo manifestaba que estuve presente en las elecciones del presidente Juan Manuel López Obrador en la Ciudad de México, y el temor de los mexicanos, y eso era real, era si íbamos a seguir el socialismo de Venezuela, el socialismo de Cuba, el socialismo de Nicaragua y las condiciones en las que ya estábamos avanzando en Bolivia. Entonces yo les decía, ellos tienen un manual de conducta que lo siguen al pie de la letra. Avanzan mientras se los permiten. Entonces, fue decisión de ellos y es un derecho de que ellos tomaron. Si llegan a avanzar como lo ha hecho Cuba, Venezuela, Nicaragua, y que son desafortunadas experiencias, pues eso yo dije, me da pena que hayan elegido ese camino, porque la experiencia a nosotros nos dice de que si los dejamos avanzar, vamos a terminar con todas nuestras libertades restringidas como lo están haciendo ahora con los países ya mencionados. El expresidente Morales pidió asilo político a México, siendo de que él tiene cuentas pendientes con el país. Muchísimos actos de corrupción que aún están en la impunidad y que no avanzan por el hecho de haber un sometimiento absoluto de las instituciones democráticas al poder político.
Por eso es que están en la impunidad y esa es una deuda pendiente que tiene el expresidente Morales con el país. El presidente Morales se tuvo que ir debido a los reclamos públicos, a manifestaciones públicas por fraude electoral, porque no tenía argumentos para explicar cómo fue que hicieron ese fraude electoral y la prueba está en que los vocales del Tribunal Supremo Electoral y muchos vocales, no tengo la información si todos de los vocales de los tribunales departamentales ahora están con procesos judiciales y en algunos casos detenidos de manera preventiva, porque ese es un delito y tuvo que haber un autor intelectual y un autor material. Entonces son situaciones que todavía están pendientes en el país y que don Evo Morales no se atrevió a enfrentar, se fue por voluntad propia y en su calidad de asilado político, él no debería, porque no se lo permite la normativa, estar haciendo declaraciones públicas. Esa es una explicación y ese es que tiene que darnos el Estado mexicano y ese es un reclamo que Cancillería entiendo de que ya lo ha hecho porque está violando toda la normativa relativa a un asilado político. Pero yo quiero decirles también que eso no es algo extraño en el expresidente Morales. Él está acostumbrado a pasar por encima de la normativa. Qué pena que en otros países se lo tengan que permitir. Eso fue lo que yo manifesté, qué pena que México hubiera tenido que decidir tomar el camino por el cual nosotros lo que estamos buscando ahora es salir, porque ellos no tienen la potestad de decidir si el expresidente Morales pueda ir en calidad de asilado. Esa es una potestad del presidente López Obrador. Ese fue, creo, el malentendido porque escuché el comentario, es que no es decisión de todos los mexicanos porque la mayor parte de los mexicanos tampoco estaríamos de acuerdo. Esa es una decisión del presidente y eso es correcto. El camino que ellos han decidido tomar es el camino del socialismo, el cual a nosotros nos ha dejado malas experiencias. Pero sin embargo, espero yo de que tengan una respuesta hacia la Cancillería porque él está haciendo manifestaciones públicas, políticas y queriendo quedar siendo como una víctima, cuando acá la impostura nosotros la estamos recibiendo 14 años, que nuestras libertades están restringidas y que sobre todo lo que establece la Constitución, el presidente Morales no la cumple. Está clarito, la Constitución que ellos mismos redactaron en su momento, que ellos mismos aprobaron en su momento, establece en su artículo que ellos pueden ser elegidos por una sola vez. Y está clarísimo que el presidente Morales ahora está queriéndose imponer por cuarta vez. Y eso fue lo que los bolivianos no le permitimos. Muy bien, por favor, le paso la palabra al colega, luego la colega periodista Gabriela Orozco. Nos presentamos, por favor. Sí, Bienvenido. Buenos días, Daniel Vitar del diario Clarín de Argentina. En primer lugar, quería saber en qué punto se encontraban las negociaciones con el MAS. Y en segundo lugar, usted dijo esta mañana que lo más probable es que el MAS no pudiera competir en las elecciones. ¿No considera que eso va a dificultar las negociaciones? Bueno, nosotros hicimos los esfuerzos necesarios con la bancada del Movimiento al Socialismo para poder llevar adelante todo este proceso tan complicado, porque entiéndase de que ellos en la Asamblea tienen mayor responsabilidad inclusive que nosotros porque tienen 2/3. Nosotros somos una minoría que simplemente estábamos queriendo viabilizar este caos que estaba viviendo nuestro país. Y las negociaciones en su momento fueron fallidas. Nosotros hicimos todos los esfuerzos, absolutamente todos los esfuerzos. Ofrecimos todas las garantías para que ellos puedan llegar, para que podamos sesionar, para que no hayan represalias. Muchos de ellos llegaron porque se sienten con el compromiso al país, no al partido de gobierno.
Pero lamentablemente a la hora de que convocamos a las diferentes sesiones para avanzar, no se hicieron presentes. Y creo de que eso fue una actitud perversa, porque si habíamos hecho los esfuerzos porque lleguen a la ciudad de La Paz, brindándole todas las condiciones, era por la intención que teníamos nosotros de hacer las cosas lo más apegadas a la Constitución y el hecho de la responsabilidad que tenemos porque teníamos un país muy convulsionado. Esto yo lo hablo de manera personal y espero estar equivocada porque las negociaciones continúan, muchos de ellos son personas comprometidas con el país y que manifiestan el deseo de llevar de manera conjunta este proceso, pero créame de que yo tengo mucha desconfianza, pero creo que también el pueblo boliviano eso lo tiene que tomar en cuenta porque ¿cuántos millones de bolivianos queremos un país pacífico con gobernantes elegidos por nosotros mismos de manera democrática y de la manera más transparente posible por los últimos acontecimientos de fraude electoral? Pero si ellos no están dispuestos a contribuir con Bolivia y con el proceso tendrán que darles cuentas a los bolivianos, no a nosotros. Nosotros hemos insistido desde un comienzo, este es un gobierno de transición para calmar al país, para darle certidumbre al país, para que sea el país el que elija a sus propios gobernantes. Y ellos tienen también una cuenta pendiente. De hecho, hay un fraude electoral que ha provocado lo que acabo de mencionar, que presidenta del Tribunal Supremo, que vocales del Tribunal Supremo, tanto nacional como departamental, estén privados de libertad. Y eso tiene como consecuencia el título de delito electoral. Entonces, en su momento, cuando tengamos un tribunal electoral probo, calificado, tendrá que pronunciarse y tendrá que tomar la decisión de que si un partido político hizo un fraude electoral, tendrán las sanciones pertinentes y eso ellos tendrán que tomar la decisión. Por favor, Gabriela Orozco. Buenos días, Presidenta. Gabriela Orozco, de Radio Francia Internacional en español. En la línea de las preguntas del colega, nos interesaría saber si en relación a las negociaciones, al diálogo que se ha abierto, una de las peticiones es el retorno del presidente Morales. ¿Cuál es su respuesta ante esta petición? Y también nos interesaría saber, vuelvo a preguntar, el tema de la participación posible del movimiento al socialismo en las elecciones con la sigla u otra sigla. ¿Qué es lo que dicta la norma y qué es lo que usted particularmente opina? Bueno, mire, hay una mesa de diálogo con personalidades que se ofrecieron como mediadores y es irónico porque en su momento una de las demandas era que dejen salir al presidente del país. Entonces creo de que hay que ser más responsables y más respetuosos con los compromisos que se hacen en diferentes niveles de mediación. Entre esas demandas yo también recibí en su momento a las personalidades que se ofrecieron como mediadores, también diciendo de que querían las garantías para que parlamentarias del movimiento al socialismo puedan asistir a las diferentes sesiones. Y le manifestamos en su momento de que no había deseo de revancha, no había deseo de perjudicar a nadie. No sé de dónde salieron con el hecho de que tenían hasta órdenes de aprehensión, cosa de que era falsa porque los mediadores pudieron constatar por las instituciones respectivas que no había ninguna orden de aprehensión para absolutamente ningún parlamentario del movimiento al socialismo. Irónicamente ahora las demandas son diferentes. Ahora resulta de que ya están demandando que él se venga cuando nadie lo echó del país. Él se fue solo, porque no tenía que
que responder, porque él sabe de que todavía tiene cuentas pendientes con la justicia boliviana. Y yo creo de que hay que ser responsable, que si el presidente Morales vuelve, que vuelva, pero él sabe que también que tiene que responder con la justicia. Resulta de que nosotros lo que vamos a exigir es que la justicia boliviana haga su trabajo, no haga una persecución política, que eso es lo que hemos venido sufriendo durante 14 años. Judicialización de la política o politización de la justicia, eso es lo que hemos tenido durante 14 años. Pero ahora creo de que lo que demandamos nosotros los bolivianos es que se haga un trabajo apegado a las leyes y de parte de las personas que están pidiendo a los organismos que sirven de mediadores que sean más serios, que sean más responsables, porque creo de que eso no es ninguna chacota. Pedían que el presidente Morales se vaya para pacificar el país, el presidente Morales se fue con las garantías que necesitaba. Ahora resulta de que ya tienen otra opinión. Creo de que hay que ser más serio en este sentido. En lo otro, cabe manifestar de que esa no es una decisión que la tenga que tomar yo, hay un delito electoral. El tribunal que vayamos a elegir tendrá que emitir un fallo respecto a ello y nosotros tendremos que esperar cuáles van a ser las decisiones que ellos tomen. Muy bien, por favor, periodista que pide la palabra. Gutiérrez de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano. Una de las dudas que ha surgido mucho en México es, perdón, estoy un poco afónico, decisión aquí en Bolivia de permitir que el avión de la Fuerza Aérea Mexicana tomara el espacio aéreo de Bolivia para poder sacar a Evo Morales. Esa es una pregunta. Y la otra sería si existe una investigación específica sobre el manejo de los recursos de Evo Morales. En la primera pregunta, fue una de las demandas, como lo manifestaba anteriormente. Había una mesa de negociación y el objetivo inicial era que Evo Morales pudiera salir del país. No entendíamos el motivo porque nadie lo había echado, pero sí había una necesidad también de que responda por fraude electoral. Además de que hay muchísimas denuncias de corrupción de su gobierno que hasta ahora están en la impunidad porque entiéndase de que el Poder Judicial está bajo las órdenes del Poder Ejecutivo en el gobierno de don Evo Morales, entonces los procesos judiciales no avanzan. Yo no formé parte de esa mesa de negociación, pero creo de que fue uno de los acuerdos, que les den las garantías para que él pueda salir sin que haya ningún hecho que pueda conflictuar aquello. Conflictuado estuvo en el espacio aéreo, porque entiendo de que primero el Perú no permitía el recorrido por su espacio aéreo. Esa fue la única dificultad que ellos tuvieron, que no fue por la nuestra. Entonces creo que eso fue algo consensuado como una primera etapa de la negociación y que ahora, de la manera más irresponsable, ahora está cambiando las demandas con el propósito o con el chantaje de decir pacifiquemos el país, pero primero con una demanda de que salga el presidente y ahora con otra demanda de que vuelva a entrar. En todo caso, creo que el delito electoral está pendiente y si el presidente Morales viene a enfrentar, va a venir a enfrentar a la justicia boliviana. Sí, le pasaría por favor con el ministro de Economía para que pueda responderle esa respuesta. Y si le podría repetir por favor la pregunta. Sí, la pregunta es si existe alguna investigación específicamente sobre el manejo de los recursos de la administración del expresidente Evo Morales. Es decir, ¿hay datos específicos, hay algo algún expediente que se esté armando, algo que se vaya en algún momento a judicializar? A ver. Bueno, muy buenos días a todos los corresponsales. Le voy a dar estos simples datos que la comunidad internacional no conoce. El presupuesto general de la Nación de Bolivia eran 40.000 millones de bolivianos el 2005.
y el 2012 eran 212.000 millones. Quiere decir que había 5 veces más plata. Y el gasto de 13 años del gobierno de Evo Morales corresponde al gasto de 70 años de otros gobiernos. Y seguimos pobres, usted lo está viendo. Entonces, ¿fue eficiente en la utilización? No fue, porque como dice la Presidenta, se cooptaron todos los organismos del Estado. No había ninguna fiscalización de ningún tipo porque eran cambiados. Y le voy a dar solo un ejemplo de un gobierno indígena como prioridad indígena de un presidente indígena. Para apoyar el gasolinazo del 2010, se distribuyeron aproximadamente 200 millones de dólares en proyectos de todo tipo. Del fondo indígena, que la ley 3058 de hidrocarburos generaba el 5% para el desarrollo de las 36 naciones. No aparecieron 300 millones de dólares que beneficie al pueblo indígena. En este momento, usted vaya a ver cualquier pueblo indígena y no ha mejorado la calidad de vida ni el acceso. Y le voy a dar otro caso. Si usted tiene 5 veces más ingreso, es como que una familia pasa de $1,000 a 5,000. ¿Por qué se presta en el banco 5 veces más si usted tiene 5 veces más ingreso? Y en el tema básicamente de lo que es salud, 5 veces más plata, 5 veces más deuda, y en 14 años de la bonanza más grande, con un gasto de 70 años de otros gobiernos, la cobertura de salud alcanzaba al 49% de la población, 51% de la población boliviana, que vienen a ser 5.6 millones de personas y bolivianos, no tenían ninguna cobertura de salud en ningún hospital. Y la inversión en salud no fue mayor a las canchas de fútbol, a coliseos, porque nunca se le dio la prioridad. Por lo tanto, si usted tiene 5 veces más dinero, y ahí siempre Bolivia aparece como el país que ha reducido la pobreza, pero los indicadores que se tienen en este momento son los mismos que presentaba Kicillof cuando criticaba a un gobierno liberal como es el de Macri. Tenemos 6 años de déficit fiscal, tenemos 5 años de déficit comercial y la subvención de hidrocarburos alcanza al 25 y 30% de lo que es la renta petrolera. No quiero seguir dándole más datos porque a partir de ahí también usted puede verificar en cada ministerio, en cada institución, una discrecionalidad en lo que ha sido el gasto público boliviano. Si desea cederle la palabra, primero las mujeres. Buenos días, señora presidenta. Muchas gracias. Soy Gloria Carrasco de la cadena CNN en español. 2 consultas, por favor. La primera, ya existe una definición, porque ya se están dando casos sobre este tema, sobre la amnistía a los presos políticos en Bolivia. Esa es una de las consultas. La otra que se está haciendo sobre el tema de desabastecimiento, el tema del desabastecimiento en hidrocarburos se está notando en las calles y la gente está muy preocupada, aunque todavía no se ve esto en el tema de alimentación, pero quisiera saber esto. Gracias. El tema de la amnistía creo que es una solicitud y una de la demanda de la población, en el entendido de que eso ha afectado mucho. Perseguidos políticos en un gobierno democrático, y eso es lo que llama profundamente la atención. Presos políticos en un gobierno democrático que no deberían existir,
procesos que en 11 años no terminan. Eso es algo que no debería existir. Familias destruidas, mucho terror en su momento en la población, un gobierno duro, un gobierno que actuó de manera inmisericordia. Y lo que nos parece inconcebible es que, a pesar de la normativa, a pesar de lo establecido en los diferentes procedimientos, ahora tengamos privados de libertad sin sentencia por más de 10 años. Creo que eso es inhumano. Sin embargo, tiene que haber una normativa responsable, tiene que buscarse los mecanismos y estar apegados a la ley. Nosotros, Gloria, somos un gobierno de transición, pero que esa es una asignatura pendiente para los bolivianos y para todas aquellas familias que han sufrido tanta represión simplemente por pensar diferente. No nos parecería justo que continuemos con una situación incomprensible desde la mirada humana. Madre, padre, hijo, que vienen sufriendo ausencias durante tantos años, que vienen peregrinando ante la justicia indolente cooptada por el poder político, peregrinando en las cárceles sin resultado. Valga la oportunidad para hacer referencia que hace un par de días han solicitado por situaciones de humanidad 2 personas que están privadas de libertad hace 11 años por situaciones de salud. Quieren simplemente reemplazar casa por cárcel por cuestiones de salud y se les ha negado todavía. Eso no me parece humano, siendo de que la normativa establece un determinado tiempo para que un proceso penal termine, que son 3 años. Van por 11. Esa es una asignatura pendiente. La asignatura nuestra es llevar elecciones, convocar elecciones transparentes. Y en lo otro, ¿cuál fue la pregunta? Ah, sí, precisamente ayer en horas de la noche recién hemos posesionado a nuestro ministro de Hidrocarburos e inmediatamente se puso a trabajar, a tener los contactos. Ya hay un plan que lo desconozco porque no me corresponde ni decirlo ni conocerlo tampoco en este momento. Es algo en conjunto con el Ministerio de Defensa, con el Ejército del país, con la Policía Nacional, porque creo de que el pueblo boliviano no tendría por qué estar sufriendo desabastecimiento. Han atentado contra los bienes del Estado cuando han hecho volar un ducto que no se puede ingresar porque hay manifestantes en ese sector. Y creo que acá lo importante ahora somos los bolivianos. Aquí no hay ninguna intención de tener que imponernos a seguir un prorroguismo que tanto hemos criticado. Desde un principio hemos dicho que este es un gobierno de transición, que queremos la pacificación del país, que todos los bolivianos tenemos que ser tratados como seres humanos y desabastecer simplemente por defender un proyecto político que ha venido transgrediendo la normativa nacional no me parece justo. En todo caso, ya se han tomado todas las determinaciones para poder tener los caminos expeditos para llegar con todo lo necesario a los diferentes sectores de la población y yo espero que se lo haga de la manera pacífica. Yo espero que paralelamente a eso hayan voces que quieran el diálogo, porque creo de que es necesario que haya una reconciliación nacional, porque también hemos sufrido mucho el incentivo al odio y la división entre bolivianos. Ese discurso que tanto hemos criticado de discriminación y racismo del campo a la ciudad no es real, es un discurso de incentivo al odio que nosotros siempre hemos rechazado, hemos criticado y que
lo que más deseamos como bolivianos y como seres humanos es que se termine. Los indígenas en el campo, como decía el señor ministro, no es que hayan cambiado mucho de vida, no es que se haya terminado la pobreza, como en el discurso lo dice el presidente Morales. Sin embargo, el exceso en el incentivo al odio sí es que haya habido, ustedes recordarán, exabruptos como que si, como los discursos que se hacían en el campo, que si Evo Morales no seguía en el poder, la luna se iba a esconder y el sol iba a desaparecer. Esas situaciones me parecen que son un verdadero exceso. Ese rencor, ese odio puesto para que el poder político siga adelante o para que una ideología siga adelante de dividir las sociedades, incentivando el odio, creo que tiene que terminar. Por favor, ahora sí, colega periodista. Buenos días, presidenta. Buenos días, señoras y señores ministros y ministras. Soy Francisco Jara, de la Agencia Francesa de Prensa, AFP. Quería preguntarle, presidenta, ¿cuánto tiempo calcula usted que va a estar en el gobierno? Y en segundo lugar, usted dijo que el gobierno anterior había copado todos los poderes del Estado. ¿Cómo piensa gobernar usted con poderes del Estado adversos? ¿Piensa cerrar el Congreso, intervenir el Poder Judicial, cambiar el Tribunal Constitucional? Básicamente eso. Gracias. En la primera pregunta insistimos de que este es un gobierno de transición y en el menor tiempo posible nosotros pensamos llevar adelante la convocatoria de elecciones, que ese es el objetivo. Y en lo otro es correcto lo que usted dice, hemos pasado procesos de elección de autoridades judiciales terriblemente manipuladas. Los 2/3 del movimiento al socialismo han hecho mucho daño a la democracia en el país. Ahí tampoco habían capacidades, méritos, independencia política, eso era inexistente. Ahí todo fue reemplazado por la afinidad al partido en función de gobierno. Quien quería ser ministro del Tribunal Supremo de Justicia se tenía que poner a las órdenes del Poder Ejecutivo. Así funcionaba. Sin embargo, a nosotros no nos va a dar tiempo de recomponer aquello, porque este es un gobierno de transición. Pero esa asignatura la va a tener que corregir el gobierno que elijamos los bolivianos próximamente, porque es una estafa al país. Nos llevan a unas elecciones judiciales, por ejemplo, donde participa solamente el partido donde participaba el movimiento al socialismo, con candidatos a las diferentes magistraturas elegidas por el movimiento al socialismo. ¿Y qué era lo que pasaba en esas elecciones judiciales? Que ganaba el voto nulo, el rechazo de la población. Pero maliciosamente todo, en conjunto con el Tribunal Electoral, estaba diseñado para que los votos nulos, para que los votos blancos no sean computados como un rechazo a esas autoridades que quería imponer el movimiento al socialismo a través de unas manipuladas elecciones o direccionadas elecciones, porque ¿quiénes eran los que preseleccionaban a los magistrados de los diferentes tribunales? Los 2/3 del movimiento al socialismo. Yo he formado parte de ese proceso de preselección y permanentemente lo único que podíamos hacer era denunciar la manipulación y el engaño al pueblo boliviano de los diferentes procesos, porque nosotros no teníamos los votos, porque eso se ganaba con votos y ellos elegían con quienes podían contar para la persecución política, para la judicialización de la política, y eso es lo que queremos cambiar, porque, insisto,
muestra más clara de toda esa sistemática manipulación que se hace a la justicia boliviana, la tenemos en Venezuela y la tenemos en Nicaragua, e insisto, tienen el mismo patrón de conducta. Por favor, colega periodista. Buenos días, muchas gracias, Presidenta. Dos consultas. Primero, en las conversaciones, no sé si son negociaciones con ahora la oposición, el MAS, ¿qué está ofreciendo el gobierno nuevo a ellos? Y segunda pregunta, si puede responder, probablemente ha visto que por media social hay muchas conversaciones sobre sus tweets del pasado sobre la cultura indígena. Por favor, colega, ¿podría reiterar nuevamente la consulta? Sí, ya le entendió, ya. Primero, si ustedes están conversando ahora con el MAS, ¿cuáles son sus propósitos a ellos? Y la segunda es si puede responder a las conversaciones ahora en comunicaciones sociales sobre sus tweets, sobre la cultura indígena, tweets pasados. Como hacía referencia anteriormente, las demandas han ido cambiando porque la mesa de los mediadores todavía continúa, porque las movilizaciones incentivadas por el MAS continúan. Y déjeme decirle de que continúan de manera muy malintencionada. También a través de ustedes quiero decir a aquellos hermanos bolivianos del área rural que es absolutamente falso el hecho de que este gobierno en transición va a ir a quitarles sus casas, va a ir a quitarles sus pequeñas propiedades, que los proyectos que estaban en ejecución se van a suspender simplemente porque son del área rural. Absolutamente falso y canallesco, porque no se puede jugar así con las personas de manera malintencionada, porque no se puede causar temor a la gente que le ha costado tener acceso a algo. Eso es absolutamente falso y ojalá que lo puedan entender en el área rural, porque con ese sentimiento macabro es que se han estado manejando en estos últimos días. Los proyectos que se están ejecutando van a seguir ejecutándose. Nadie les va a avasallar su propiedad privada, porque no tenemos esa intencionalidad. Y uno de los mecanismos de manipulación que usaba el gobierno de Evo Morales era precisamente eso, de las redes sociales con los famosos guerreros digitales que de eso se ocupaban, de estar mirando redes sociales de políticos como yo, que tenemos otro pensamiento, que optamos por vivir en democracia y libertad y que estamos luchando por ello, y falsifican cuentas. Y obviamente tienen las condiciones, perdón, las condiciones para viralizarlo. Para eso fueron contratados con el dinero de todos los bolivianos. Se llaman guerreros digitales. Todos son falsos. Yo he visto un par de tweets que jamás los he escrito y que ya hicimos la aclaración con falsedad. Es más, malintencionadamente también, y eso es algo despreciable desde todo punto, porque de alguna manera se quiere atacar a la mujer. También, no sé si ustedes lograron verlo, pero también se viralizó un video mío, que no era yo, obviamente, ¿no? Pero que se viralizó
al otro día de que yo asumí la presidencia del país y que gracias a Dios no tuvo ninguna credibilidad y que por el contrario, mujeres que defienden a la mujer, mujeres que ahora se identifican con una mujer porque no es usual que una mujer esté, aunque sea transitoriamente, ocupando ser el primer servidor público de un país, investigaron y llegaron con el responsable de ese video tan irrespetuoso y tan macabro que trataba de dañarla a Yanine Áñez. Y yo manifesté mi agradecimiento público a esas mujeres que sin yo saber, porque fui la última en enterarme, porque entenderá de que la situación no estaba como para que yo esté viendo los chats ni la televisión en ese momento, era un momento de demasiada tensión, pero que ellos han hecho justicia y la población en su conjunto rechazó de manera contundente ese tipo de acciones tan viles, tan bajas, a los que recurren personas que son allegadas al movimiento, al socialismo. Pero esa no es una práctica nuestra, por favor. Esa es una práctica que la utilizó malintencionadamente el gobierno con los famosos guerreros digitales. Colegas, no sé, Presidenta, si podemos hacer 2 consultas más. Está afónica nuestra Presidenta, está con problemas. Que sean 2 consultas más, por favor. Una consulta de la colega que está pidiendo la mano hace bastante tiempo y otra consulta también de Mónica Machicado y bueno, y nuestro colega de CNN. Y me van a disculpar también porque lo que necesito es liberar a los ministros porque hay urgencias que tienen que atender. Entonces, rapidito, por favor. Buenos días. Laura Carpineta, de la Agencia de Noticias Nacional de Argentina, TELAM. Usted al principio de la conferencia dijo que asumió la responsabilidad de gobierno ante la ausencia de autoridades y el Estado. Quería preguntarle si su gobierno reconoce la sesión que hubo anoche en el Senado y la nueva directiva que fue aprobada, y si esto constituye una autoridad del Estado a tener en cuenta, ya que constitucionalmente entraría en la línea sucesoria. Gracias. Lo que entiendo de lo sucedido anoche en la sesión es que tampoco lo habrían hecho de la manera que responde nuestro reglamento interno de la Cámara de Senadores. En ese sentido, entiendo de que va a haber una impugnación a la sesión que ayer se llevó adelante, porque el movimiento al socialismo tiene los 2/3, tiene el manejo de ambas cámaras. Y la información que tengo es que no habrían conseguido el quórum correspondiente, pero que de igual manera la llevaron adelante, por lo tanto está sujeta a una impugnación. Es que no se trata de que sigamos llevando adelante acciones manipuladas. Si tiene que haber la intención o la necesidad de que haya una pacificación o entablar diálogo de ambas partes, no tiene que ser de una manera manipulada. Creo de que tiene que haber un mínimo de responsabilidad, porque de lo contrario el que sufre las consecuencias es el pueblo boliviano. Por el momento tengo la información de que esas sesiones van a sufrir una impugnación. Buenos días, señora Presidenta. Mónica Machicado, de la Agencia de Noticias Reuters. Hay mucha controversia respecto al uso de símbolos como la huipala, como la misma Biblia en el Palacio de Gobierno y el momento que usted asumió el mandato. ¿Podría decirnos cuál va a ser el tratamiento que van a tener ahora y explicarnos un poco a los corresponsales internacionales cuál era el tratamiento que tenían antes estos símbolos? Gracias. Nosotros somos un país diverso. Y obviamente también tenemos símbolos que nos representan. En el tema de la huipala, por ejemplo, es un símbolo del occidente, respetable desde todo punto de vista. En su momento, en la Asamblea Constituyente, nosotros lo que reclamábamos era que así como Occidente tenía el derecho de tener como un símbolo establecido e incluido en la Constitución Política del Estado,
nosotros venimos de tierras bajas y tenemos también nuestra propia representación en cuanto a la bandera se refiere, que es el patujú, que de hecho yo en este momento lo he hecho incluir en el Palacio porque me representa. Y si nosotros estamos buscando la unidad, ambos tenemos que respetarnos. Y así como yo respeto la huipala como un símbolo del occidente, que también, y entiendo de que no hay ninguna objeción en ello, también se respete, pero que se muestre nuestro patujú, que para nosotros es un orgullo enorme también y representa mucho. En cuanto al ingreso nuevamente de la Biblia, quiero decir que yo soy una mujer de fe, que yo soy una mujer de Dios. Y para mí es muy importante la palabra, me aferro mucho a ella. Respeto todas tradiciones de cualquier tipo, las respeto porque no me siento con el derecho de cuestionar a nadie, pero yo creo de que si yo estoy en Palacio en este momento, la Biblia va a estar, porque me apego mucho a ella y creo de que me siento mucho más fortalecida cuando actúo y cuando apelo a una oración para poder actuar bien. La última consulta, por favor, nuestro colega de CNN que llega de Atlanta. Buenos días, Gustavo Valdés, CNN. Señora Presidenta, ha dicho una y otra vez que este es un gobierno de transición. Es el 22 de enero, su último día en el mandato, y como tal, ¿le preocupa que algunas de las decisiones que esté tomando ahora de manera temporal sean vistas como algo más permanente y afecten al nuevo presidente? Lo que pasa es que ahora nosotros no estamos tomando ninguna decisión trascendental. Lo que estamos haciendo es viabilizar, operativizar a que el país vuelva a la normalidad. Ese es el objetivo, porque como no había autoridad, entonces todo estaba paralizado. No podemos ofrecer algo estructural ni que vaya a cambiar en el país porque no nos va a dar tiempo. Esto es transición, no me voy a cansar de repetirlo. Entonces no va a poder perjudicar absolutamente en nada al gobierno que pueda venir, porque tendrán el tiempo para tomar sus propias decisiones y aplicar sus propios proyectos. Pero haremos lo posible por cumplir, por ir quemando las diferentes etapas, porque eso es lo que quiere el pueblo boliviano y en la medida de nuestras posibilidades nosotros optamos por cumplirlo. Yo me comprometo a llevar las elecciones transparentes, me comprometo a organizar un tribunal electoral probo que tenga y que ofrezca la credibilidad que el país ahora lo necesita. Si eso lo conseguimos hasta el 22 de enero, absolutamente tenga la certeza de que vamos a salir. Pero los tiempos también tienen que contar y lo que queremos nosotros es hacer las cosas bien. La demanda del pueblo boliviano es esa y nosotros vamos a tratar de cumplirla en la medida de las posibilidades, pero prorroguismo o malintencionadamente alargar el poder, no hay ninguna intención de aquello. El ministro quiere complementar algo. A ver, cuando usted tiene un gobierno de transición en el cual la presidenta asume la responsabilidad ante el vacío de poder, primero, el área económica es la principal, una de las principales. El aspecto político se lo va solucionando como se define decisiones políticas. El presupuesto general de la Nación 2019 está vigente totalmente, no se lo va a cambiar. El presupuesto 2020 de la misma manera. Y esta transición que es política, también la estamos haciendo económica. Porque si usted ve en Latinoamérica, las demandas sociales están rebasando la capacidad de los estados de solucionarlas. Y usted tiene problemas en un Chile donde tiene un PIB altísimo y porque le subió 4% al subterráneo, tuvo semejante desastre. En el Ecuador, el señor Correa, 10 años, como subían los precios, él fue simplemente un estado asociado del imperio que criticaba todos los días.
pero no tuvo la capacidad en 10 años de cambiar la moneda, siquiera. Y lo mantuvo el dólar. Pero como iban subiendo el precio de materias primas, era muy fácil mantener el equilibrio. Y le tocó a Lenín Moreno, con la caída de más del 50% del precio de hidrocarburos, tener que ajustar, y ahí está el desastre. En la Argentina, todo el desastre, y me perdonan los periodistas, voy a utilizar la palabra, de la administración de los Kirchner, con 4 veces más dinero en la Argentina, en 4 años Macri no la pudo solucionar. Y ahora van a volver, pero el contexto es que no hay los precios de materias primas altas. Por lo tanto, el señor Fernández, perdón el criterio económico, de aquí a un año va a estar buscando una transición. Si no es que toma las medidas tendientes a liberar la economía, porque si él trata otra vez de ajustar al extremo de un capitalismo de Estado, va a escoger entre Venezuela, entre Ecuador, como estaba en este momento, y lógicamente en Argentina, la demanda que hay en el tema de bonos, donde si no me equivoco, más de 20 millones de personas reciben bonos, y si usted no tiene la plata, lógicamente ahí viene una transición. Entonces, nosotros teníamos un Estado con mucha plata, no invirtió bien, y lo que tenemos que hacer es generar la información que no fue transparente 14 años y generar la información y darle a los nuevos gobernantes por lo menos toda la información de la situación económica del país que le permita elaborar un plan de desarrollo preciso y claro, y sobre todo establecer políticas de Estado, porque lastimosamente los gobiernos del socialismo del siglo XXI eran simplemente políticas partidarias y de derroche, y lo estamos viviendo en toda Latinoamérica. Muchas gracias, compañeros periodistas, por su presencia. Les deseamos buenos días y a los que han llegado a nuestro país, una magnífica estadía.